Estamos frente a una figura intelectual de las más destacadas entre las jóvenes, en las generaciones jóvenes intermedias, Ernesto Mecha. Y no deja de admirarme la profundidad del pensamiento de Ernesto, sobre todo con esta anexión que ha hecho al trabajo primigenio anterior, que ya tiene una década, y el cultivo de una erudición que no es una erudición vana. En el mundo intelectual podemos jugar con las erudiciones vanas, la futilidad de la erudición. En el caso de Ernesto hay una acumulación programática que siempre rinde mucho más de lo que está en la autoría erudita que trata. Y esto me parece que es tan notable y tan destacado, es decir, que no sobra nada en la autoría que él cita, en la que se basa, en la que utiliza, pero además recrea. Entonces, esta es la primera cuestión que quiero señalar de este libro magistral. Yo creo que el tema de los últimos homosexuales es un tema paradójico. Es un tema paradójico pensar que haya un grupo signado por el dolor, la humillación, la discriminación, el bullying y cualquiera de las otras formas ofensivas, y sin embargo puede crear todavía en esto que Ernesto señala muy bien, una propiedad del mundo, una apropiación del mundo, una creación de mundo propio. Y esta creación de mundo propio hay que entender bien que tiene seguramente códigos muy peculiares en los que podemos o no, es decir, resolver la cuestión que está en el fondo. ¿Es esto la aceptación, este grupo de homosexuales que nunca constituyó un gueto? A mí me parece formidable este principio que a veces deslizas. Es muy difícil hablar del gueto homosexual en la sociedad argentina porque la dispersión es enorme, porque la transversalidad es enorme, porque el sentido de todas maneras de una comunicación que puede darse y establecerse y hacer, yo diría comunidades familiares, esto sí, más que gueto ha habido comunidades familiares. Y en realidad hay un caso que es dramático y tremendo en esto de la resistencia al valor cuántico, propedéutico, de la franquía enorme que da que el Estado reconozca, que conozca paritariamente, que conozca universalmente la ciudadanía del estatuto del diverso en la sexualidad, y sin embargo puede haber una resistencia a una especie de rescoldo anterior en el que las gentes notablemente se han sentido como mucho más amparadas en esa cuestión de la familiaridad, el hogar propio, la idea de unas nervaduras de sostenibilidad y desde luego muchísimo de audacia, de aventura y de algo que le pasa, que hay que entender que pasa con los seres humanos, es al mismo tiempo una instalación de cierto, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? También un cierto aura de heroicidad en la manifestación del desatino de la divergencia. Es un desatino la divergencia. Entonces, para hacerlo, hay un trabajo que le ha incorporado nuevo respecto justamente de la salida famosa del closet. Para las jóvenes generaciones no hay salida del closet porque simplemente no hay casi barreras. Obviamente estamos hablando, en el caso sobre todo Ernesto es muy claro, cuál es el territorio de fijación de todos estos sentidos. Es la ciudad de Buenos Aires. Me parece que si él lo aclara, hay que pensar en otras realidades territoriales, en donde tal vez podríamos decir, en algunas realidades territoriales muy alejadas, en situaciones en donde hay unas, ¿cómo decirlo?, unas convicciones que hacen una teluria, ¿no?, un horizonte, unas mentalidades pétreas en donde todavía se juega la homosexualidad, más que la gaycidad. Hay que pensar en algunas regiones del país en donde, bueno, todavía
pero se está franqueando, aún porque lo que ha ocurrido es una comunicación estridente. Ya no hay prácticamente lugar en donde no haya una comunicación que llegue. Esto pasa lo mismo con el feminismo, ¿no? Puede haber una cierta relación más apagada de las formulaciones subjetivas que llevan al feminismo en el interior, pero no es verdad, porque aún en esos lugares llega un conato en donde las personas se salen sabiendo que hay derechos y reclaman derechos, y exigen esos derechos y se movilizan con esos derechos y hacen la marcha del orgullo. Hoy la marcha del orgullo se puede hacer en todo y cualquier lugar del país. Deben leer este libro, y hay ahí también algo que me llama muchísimo siempre la atención, es la pericia analítica. Primero, para armar categorías que tiene este individuo, arma categorías sociológicas como manda el figurín. Ustedes saben que en sociología sin categorías analíticas no vamos a ningún lugar. En realidad en historia tampoco, porque siempre tenemos que hacer una interpretación sobre la base de juegos de significación que se agregan. ¿Qué hacemos? Agregamos. Y lo notable, que aquí no hay ninguna peripecia respecto de lo individual y lo societal. Es decir, a ver, cuando digo no hay peripecia, quiero decir que efectivamente casi un mandato elisiano, ¿no? Norberto Elías. Es decir, lo que está dentro de los individuos está fuera, lo que está fuera tiene una relación de posición gravitante en lo subjetivo. Quiero decirles que siempre me deslumbra esta capacidad entonces de hacer categorías y de construir análisis a propósito de esas categorías en las que no se pierde en las 7 categorías que él tiene como reconfiguraciones, usando muchos elementos de Mannheim, en torno de cómo se estructuran, cómo aletean, cómo se estructuran las cuestiones nocionales de pensamientos, sentimientos, sensaciones, emociones en los individuos, y él va a llevar a una construcción entonces de categorías que van desde aquellas categorías que se han acomodado casi por completo en la nueva situación de la gaycidad, que han asimilado asimilado es un poco torpe, quiero decir, han anidado casi sin solución de continuidad entre la galería, la oscura galería de la homosexualidad, que tiene inclusive códigos y repertorios muy conocidos respecto de la procura del deseo sexual, ¿no? A través de una tipificación que me parece que ya es casi un ícono, la tetera, ¿no? Versus, una podría decir la tetera versus el sauna gay, ¿no? La tetera versus el sauna gay. Hay fórmulas, hay construcciones materiales en donde están depositadas justamente esas codificaciones que hacen a esas cuestiones. A mí me parece que esto de los últimos homosexuales, claro, son aquellas posiciones en estas configuraciones de subjetividad homosexual que se resisten, que critican, que ven muy opaco, muy poco aventurero, muy poco desafiante, muy telúricamente doméstico, y por otra parte casi con una impregnación en algunos momentos de la moral crítica que dice, bueno, cómo están consumiendo los gays, qué barbaridad, porque hay una estructura también, obviamente, de cultura, de industria cultural, de industria de objetos, de industria que también mortifica, hay ahí un elemento de moralidad, es notable, ¿no? Se encuentra con que las figuras prefieren en la atmósfera de la homosexualidad esa tremenda resistencia de cantera individual que busca y que procura, ¿no? Evidentemente, lazos de familiaridad. Hay claramente en el texto aparecen cómo se construyen familiaridades, quiere decir un individuo mayor que les da normas a los que van llegando, sobre todo a la ciudad, y que viene y que los ampara, algo bastante parecido, evidente, porque cuando se está en semejante desertización de posibilidad calificada social, estos antros de familiaridad son decisivos. Lo mismo pasa con las personas travestis.
las personas travestis, ¿qué buscan? Buscan una especie de nicho, de alguien que hace la tutoría y la protección. ¿Qué pasa de todo? No quiere decir que haya buenos tratos, no pasa de todo, pero lo que quiero decir es que ahí hay una especie de hábitat, que tiene que ver, que tiene todo el colorido de la fraternidad, de ponerse efectivamente en el lugar del otro, de estar con el otro, de participar, de retarlo. Por supuesto, a veces deben haber pasado cosas tremendas, no hay para idealizar los nudos familiares que se dan en estas comunidades. Y luego eso se deshace porque resulta que es la familiaridad institucional la que tiene un gay en la casa, tranquilamente. Y no solamente lo reconoce como tal, sino que le participa y le da ventajas relativas, me parece. Digo ventajas relativas en el sentido de protección, etcétera, como vemos corrientemente que lo que está pasando con nuestros jóvenes gays hoy día. Lo digo además con gran conocimiento de causa, porque en mi familia, mi nieto es gay, uno de mis nietos, y entonces su salida del closet no es tal cosa, no existió. Es cierto, ustedes me dirán, bueno, qué familia excepcional. Bueno, no es para tanto. Pero yo lo que me acuerdo es que tenía 12 años y seguramente él me va a autorizar que hable, porque a menudo dice, yo soy el nieto de fulana de tal, así que yo entonces tengo... y nos dijo una vez, me acuerdo estábamos de vacaciones, él tenía un grado de, yo diría, de percatancia sensible y de cuestiones que siempre eran muchísimo más, nada que ver con lo delicado, me digo a lo creativo, artístico, ¿no? Y una cosa de mucha osadía y de una sensibilidad muy particular. Y me acuerdo, tendría 12 para 13 años, estábamos de vacaciones, entonces estaban sentados atrás él con su primo y me dice, abuelos, quiero decirles algo. A mí me parece que no me gustan para nada las chicas, no me gustan. Y me parece que me están gustando mucho más los chicos, y si yo encuentro un chico que me guste mucho, yo voy a ir para adelante. Y por supuesto, ¿cuál fue la expresión de la abuela? Se pueden imaginar. Te felicito, hijito. Eso es lo que hay que hacer siempre. La felicidad es un derecho, el deseo es un derecho, y nunca inflexiones. Jamás se te ocurre inflexionar. Y bueno, pero ese chico no salió del closet, se instaló. Y yo estoy pensando, perdón por esta autorreferencia, pero como este texto además es angular en esta penetración de los contextos personales, porque son entrevistas en profundidad hechas a personas, me permito decir que también reconozco que es lo que está pasando con la generación de él relativamente. Bueno, sí, hay situaciones macabras, sí, todavía las hay. Hay situaciones dolorosas, sí, todavía las hay. Pero hay, notablemente, contextos de significación societal otros. Y entonces, a veces no se sale del closet en la casa, pero se sale allí a mitad de la esquina, sin ningún problema. Y esto es lo que dice Ernesto, ¿no? Es decir, no importa tanto ya la salida en la Arcadia personal, familiar, individualizada, sino que, bueno, es el otro mundo, el mundo de afuera, el mundo de las experiencias de comunidad muy amplia y muy diversa, en donde hay ya autorización. Y desde luego yo no dejo de pensar cuánto ha autorizado tanto la ley de matrimonio igualitario cuanto la ley de identidad en este país. ¿Saben qué? Hubo ahí una rajadura completa, completa. Es notable cómo el orden jurídico permitió que también hubiera resquebrajamientos fundamentales en los órdenes familiares. ¿Está autorizado? Ah, bueno, no está tan mal, ¿no? Lo dice la ley, ah, bueno, ¿no? Además, desde luego, de todos los juegos culturales fundamentales que hemos tenido. Yo quiero decirles que, para terminar, hay un momento enorme del texto, que son dos hojitas, en donde justamente te permitís hablar de la falta de temporalidad, en todo caso como expectativa de un futuro radiante, ¿no? Que hace que haya militancia. No se trata de eso. Se trata de personas homosexuales
que han vivido esa tremenda situación con una especie de, ¿cómo decir?, de interrupción de lo temporal. Porque lo temporal no era el futuro que vamos a ganar en la conquista de derechos, que eso sí lo hacían algunos militantes, sino, bueno, una aquiescencia con la atemporalidad. Voy a empezar con dos también anécdotas de otros, pero un colega gay de apenas más joven que Ernesto y yo, o sea, que casi llega a los 50, en su momento cuando le dijo a su directora que tenía una pareja varón y una pareja mujer, le dice, bueno, qué desperdicio, que es la misma frase que usó hace no muchos años una colega así de nuestra edad para referirse a un estudiante que iba a dejar de estudiar estratificación social para estudiar el amor entre varones. Dijo, bueno, también qué desperdicio hay como sociólogo. Pero todo para decir que los mecanismos de estigma siguen vivitos y coleando a pesar de las leyes, a pesar de todos los avances y a pesar de los senderos que abrió, entre otras personas, Dora. Es decir, hoy trabajar temas como los que Ernesto investiga en este libro y escribe en este libro tienen derecho de ciudadanía, pero parece que fue antes de ayer que los adquirió. En su momento, digo, con Dora y no muchas colegas más, éramos directores y jurados de todo, porque era un mundo pequeñísimo, es decir, casi excéntrico, ¿no? Es decir, ¿por qué trabajan ustedes estos temas? ¿No? Es decir, que está bien, pero ¿para qué? ¿No? Bueno, y ahora sí voy a leer las notas que escribí ayer para hoy. Y voy a decir, bueno, que Ernesto y sus libros son impresentables porque se presentan solos. Yo participé como presentador y como público varias veces y siempre son eventos. Pero como dice una figura cara al autor, el público se renueva. Pero igualmente no quiero decir lo que ya dije ni lo que escribí hacia el final del libro con un título que todavía pienso que es ingenioso, que es Los últimos sociólogos, donde ahí sí hablo de las plumas o la pluma de Ernesto. Lo que quiero presentar hoy del libro es presentarlo en un carácter que tiene y que tiene su lectura hoy y que creo que Ernesto seguramente no buscó, pero sí sé que lo inquieta, que es el carácter político de largo plazo y coyuntural del libro. Su libro más político era La cuestión gay. Este es por así decir, es un libro más sociológico, pero yo voy a proponer leerlo en clave política y política coyuntural y a largo plazo. Y voy a hacer dos comentarios, uno más corto, uno un poco más largo, pero el más largo también es corto. El primero es político académico, quizás sea un poco endogámico el comentario, pero dentro de las ciencias sociales que se dedican a las relaciones entre las personas sexuadas, es decir, las relaciones de género, la literatura en casi su, no diría totalidad, pero por una mayoría abrumadora, es una literatura sin sexo, sin deseo, sin ambivalencias, donde lo que con algunos compañeros llamamos el erotismo realmente existente no existe. Son análisis que podemos calificar de secos cuando estamos hablando de realidades y de análisis como el que trae Ernesto en este libro, que podemos describir como mojados. Es decir, y esa ausencia del deseo, de las prácticas sexuales, eróticas, incluso cuando Dora dijo la palabra tetera, son palabras que decir, uy, alguien dijo una palabra que remite a intercambio de fluidos, y la literatura y del género pareciera como una literatura asexuada y aséptica, y en la que meter lo no aséptico hace ruido, ¿no? Ese es el primer comentario. Y el segundo, va a ser un poquito más largo, es un poquito por fuera, aunque lo incluye a la cuestión más académica o intelectual. Y es que hoy pareciera que los varones gays, los varones homosexuales, jóvenes o viejos, son una categoría no oprimida, e incluso una categoría privilegiada, o incluso todavía una categoría de la opresión. Voy a ser más asertivo. No pareciera, es así. Los varones homosexuales o gays, varones cis, son presentados como una de las columnas vertebrales de la jerarquía de género, del patriarcado, de la violencia sistemática de género, incluso de la cisnormatividad y la heteronormatividad. Lo vemos en las movilizaciones sociales, lo vemos en las instancias de gobierno y lo vemos en el mundo académico.
En un mundo de gubernamentalidad y competencia neoliberal, el ingreso a la ciudadanía de los sujetos del reclamo es por el sufrimiento y la historia de opresión, y los varones homosexuales o gays están excluidos. El cuestionamiento es doble y parcialmente contradictorio. Uno, como dije recién, para ser sujeto político no hay que ser víctima, sufrir o haber sufrido, ser más víctima, sufrir más o haber sufrido más. O sea, yo no pienso eso, que para ser sujeto de derechos hay que ser víctima o haber sufrido o sufrir más. Pero la economía simbólica, neoliberal, de la que abrevan y contribuyen a reproducir numerosos movimientos sociales de la diversidad sexual y genérica, de los movimientos feministas y otros, hace del sufrimiento y la vulnerabilidad y su contracara, el rescatismo y la redención, el laissez-passer para integrar la comunidad de lucha e identidad. Yo cuestiono entonces, como decía, que el sufrimiento sea el terreno de la reivindicación de derechos y del derecho a tener derechos. Como los varones cis, es decir, los varones no trans, parecen estar excluidos del sufrimiento y la vulnerabilidad, presente o pasada, pasan del lado o hacia el lado de los opresores, con los varones heterosexuales y los capitalistas y todos los demás malos de la película. Esto, como dije, es cuestionable, que solo el sufrimiento permita a las voces ser escuchadas. Más cuestionable es desacreditar el sufrimiento, la voz, o relativizar el sufrimiento. Y no es ni la romantización ni la ironía que muchas veces los propios sujetos practican, como muchos de los relatos del libro de Ernesto muestran, sino que es un discurso circulante el de relativizar, bueno, en definitiva ustedes sufrieron menos que otros, ya no sufren. Sino es un discurso circulante que se cristaliza en disputas, en epistemologías y en espacios institucionales. Uno de los silencios estruendosos en el libro de Ernesto es la cuestión del VIH-Sida, que aparece poco en los relatos cuando se trata de la generación y grupo social que más se ha visto afectado por la enfermedad y la muerte en nuestro país y región. Como con otros aspectos del trabajo social histórico de la memoria, hay tiempos y tiempos. Eso lo conversamos con Ernesto, ¿no? Pero es interesante ver cómo, en los momentos en que Ernesto hizo sus investigaciones y escribió el libro, el SIDA es el no tema. Hoy, ¿dónde está el VIH-Sida en nuestras agendas? Tuvimos y tenemos la experiencia del COVID y del SIDA no aprendimos nada o casi nada. Para esta oportunidad, para esta presentación, leí, que no lo había hecho antes, que recién mencionó Dora, el texto de Liliana Viola, que está incluido en el libro. Ahí ella relata el suicidio de un familiar homosexual, casi justificado en la narrativa familiar, como performando el por algo fue, por algo podrá seguir siendo. Es decir, como que era un suicidio lógico. ¿Cuánto de todo eso es historia del pasado, del tío o familiar de Liliana? ¿Cuánto de ese pasado es huella, pero cuánto sigue pasando? Las muertes por causas externas, para ponernos en epidemiológicos, afectan mayormente a varones cis, suicidios, homicidios y accidentes. A varones en tanto varones, algunos, muchos o pocos gays y homosexuales, afeminados o machitos. Pero son muertes de varones en tanto varones. ¿Cuánto del mundo de la homosexualidad pre-gay y pre-todo, y el mundo de la homosexualidad como lo define Ernesto en el libro, ¿no? Como un mundo que hoy estamos dejando atrás o hemos dejado atrás? Pero ¿cuánto de ese mundo permanece corregido y aumentado? El mundo neoliberal de hoy, neoliberalismo que coquetea demasiado bien con el fascismo y el autoritarismo, admite sujetos y dinámicas con su forma particular de gubernamentalidad. Victimizante, consumidora, competidora, en un juego perverso, pues viene definido según la premisa según la cual en el mundo no hay lugar para todas y todos. Hay categorías superfluas, hay especies, animales y cosas también superfluas, o cuando no lo sean, hay un cierto acuerdo o pseudo reconocimiento de que la supervivencia de unas categorías, especies y cosas requiere el sacrificio de otras. Entrar en ese juego es reproducir ese juego. Por eso el texto de Ernesto es político, porque muestra, describe, analiza, pero en ese susurro logra introducir una manito, una voz que alerta. Nuestras historias merecen ser contadas y escuchadas, nuestras historias son políticas, y las llegadas o supuestas llegadas a mundos mejores son frágiles, son relativas y siguen siendo campos de disputa. El 4 de
abril me quedé sin papá. Papá había llegado de Italia en 1951, así que le quiero dedicar esta presentación nuestra, y como va a estar en YouTube, aprovecho para mandar un saludo muy grande a las familias de quienes fueran sus hermanos Setimio, Chesira, Vincenzo, y le quiero mandar un beso muy grande a la tía Alessandrina, que me llamó este mediodía antes de venir para acá. Así que bueno, para papá y para todos ellos. Bueno, muchísimas gracias a Dora y a Mario. Este libro, Los últimos homosexuales, que fue publicado por primera vez en el 2011, para mí se armó en base a una intuición. Y un día me cruzo con Dora por los pasillos de Marcelo T. Alvear de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y viene al estilo de Dora. Dora en el pasillo te agarra de acá de la muñeca o de la mano y te aprieta y te da entusiasmo. Te dice, vos querés hacer un libro sobre las humillaciones y sus consecuencias. Me lo acuerdo como si fuera hoy, y eso me empoderó mucho para armar la primera edición de Los últimos homosexuales. Inolvidable lo que me dijo Dora, y lo pongo en la introducción. Muchísimas gracias. Y bueno, y respecto de Mario, también muchas gracias, porque diría que es mi mejor escucha, desde una postura realmente académica y libertaria, a pesar de que hoy libertario suena un poco mal, pero bueno, retrotraigámonos a 2 años antes, realmente una escucha muy, muy impresionante. Así que gracias también, Mario. Cuando escribo, ¿a qué hora nos vamos, Ivana, de acá? Estamos bien, ¿no? Bueno. Oh, bienvenido, Carlos. Cuando escribo libros, me gusta mucho escribirlos, pero sueño con escribir lo último, que es la introducción, porque sueño que va a ser el discurso de la presentación. Así que bueno, vamos a leer la introducción. Un libro de sociología, pienso, es bueno si se le nota el paso del tiempo, si se puede advertir en qué momento fue escrito, o sea, si pueden señalarse sus condiciones de producción académicas, sociales y políticas. También es bueno si envejece, si se nota que algunas cosas del presente se le escapan. Algunos colegas, sin embargo, sienten que están ante la buena sociología cuando las obras permanecen de alguna manera invictas, es decir, cuando teóricamente sirven para leer varias situaciones en varios lugares y en varios momentos distantes entre sí. Yo no, desde siempre, debe ser influencia de Florial Forni. Estoy más dispuesto a pensar que ese libro es una obra todoterreno, necesariamente esquemática y quizás abstracta. La vigencia de un libro, por lo tanto, tiene que ver y mucho con lo viejo, que no significa lo mismo que vencido. Nada más interesante que reconocer lo viejo de un libro respecto de la actualidad, porque la incompletitud incita a buscar una nueva vuelta de tuerca. Y si además de envejecido en un libro de sociología aparece su autor, si se nota a la legua que el narrador es también protagonista de lo que observa y que observa obsesionado desde la teoría, pero también desde su propia biografía, quedará demostrado también que hay condiciones de producción que son directamente biográficas. Desde mi punto de vista, reconocer cuáles son las condiciones de producción de un libro supone la renuncia a cualquier tipo de privilegio. Y yo renuncio a cualquier clase de privilegio. Mi libro representa un punto de vista condicionado. En él habló la voz que pude tener. Escribí desde una cierta configuración del campo académico, desde ciertos momentos de las luchas políticas, desde determinadas posiciones personales en esas luchas y desde cierto momento de mi vida personal. Esas circunstancias fueron posibilitadoras a la vez que limitantes de lo que escribí. Necesariamente el tiempo y las lecturas de los demás me sirvieron en ocasión de mis relecturas futuras, que sin duda incluyeron algunos arrepentimientos. Creo que Los últimos homosexuales es por todo eso
un libro desnudo escrito por un autor en similar condición, y creo que por eso también es desprolijo y sistemático, irreverente y clásico, tremendamente sociológico pero también literario, dulzón y objetivista, moderno y conservador, entre otros atributos contrastantes. Y por último, aunque sé que no es correcto que lo diga yo, creo que es un libro tirando a bueno, generosamente reeditado por Ediciones UNL y Eudeva. Apareció en 2011. No esperaba la repercusión que tuvo, algo que aún sigo comprobando en la universidad, en las redes sociales y en algunos espacios de militancia. Hoy por hoy, el misterioso y pegadizo título está adherido a mi nombre, parece que definitivamente, como si autor y título fuéramos sinónimos. La inapelable identificación a veces me gusta y otras no tanto. A veces me siento encasillado en algún rol como alguna actriz de la televisión o del cine y yo doy para más. Pero, en fin, no soy solamente una cara bonita, pero hay placeres que la compensan. Me produce un gozo indecible que haya sido un libro leído por el público no universitario. Por ejemplo, por gays mayores y adultos mayores y o por sus hijos, hijas, hermanas, hermanos, sobrinos, sobrinas y esposas. Siento que a los primeros los representé, les di la voz que no tuvieron o la que no fue escuchada, y que a los segundos les hice conocer un mundo que lamentablemente los protagonistas del libro no llegaron a contarles porque se morían de vergüenza. Me encanta reivindicarme como un sociólogo ATP, apto para todo público, mucho más para el pueblo gay. Muchas veces los domingos, cuando iba al sauna, ha sucedido de quienes me conocen me señalan que soy yo a sus amigos y entonces se me acercan personas que me interpelan con cuestiones increíbles. ¿Por qué le puse ese título? ¿Por qué no hago una investigación similar en el interior de la Argentina? ¿Por qué no escribo Las últimas lesbianas? ¿Por qué no se reeditaba? Si uno de los entrevistados del libro soy yo camuflado en otro nombre, algo que por supuesto no les voy a revelar. Si voy al sauna a observarlos o a divertirme, si recuerdo tal o cual lugar de los circuitos gays que ya no existen, o por qué dejo que me digan Mequia cuando en realidad soy Mecha. Escuché tantas anécdotas confiadas amorosa y espontáneamente, sin la mediación de la entrevista en profundidad, que tal vez, antes de Las últimas lesbianas, debiera escribir Los últimos homosexuales, volumen 2. El libro tuvo dos clases de recepción, una idealista y otra crítica. Las agradezco con sinceridad. La lectura idealista es la que hicieron lectores que visualizaron una especie de reivindicación de la antigua homosexualidad, entendida como una comunidad perdida en el marco de la implacable ola neoliberal. Los circuitos clandestinos de resistencia bajo la dictadura o la sociabilidad en los primeros años de la democracia, más lo que llamé el ecumenismo social, queriendo significar que la sociabilidad homosexual en términos tendenciales no contemplaba los marcadores de clase y que en ese sentido era más horizontal, fueron ideas que yo propuse y que sin duda colaboraron para que esa lectura, la idealista, fuera posible. Respecto de lo último, me gustaría aclarar que sigo pensando que ese ecumenismo existió, pero preciso que mi visión no tiene nada de romántica. Si existía ecumenismo, que para mí significa mezcla social, era porque, como se puede ver, por ejemplo, en los capítulos 4 y 7, esa sociabilidad estaba concentrada, enclavada espacialmente. Esto es, que solo en ciertos lugares y de un modo altamente codificado, los homosexuales podían actuar en tanto que tales. Esta aclaración me lleva a otra, que tiene que ver con el desarrollo de mis ideas intelectuales. Justamente uno de los motivos más importantes para escribir hace más de 10 años Los últimos homosexuales fueron las sobreactuaciones discursivas que escuchaba y veía durante las entrevistas y conversaciones informales. Aquella vieja homosexualidad era bella. Adjetivos pomposos, recuerdos embellecidos, idealizaciones y racionalizaciones varias me llevaron a entender una idea que desarrollé mejor después, que estudiar la historia de vida de los homosexuales es algo distinto a estudiar las formas que tienen esos homosexuales de contar sus historias de vida.
La vida es una cosa, la narración es otra, aunque la primera no pueda comunicarse si no es a través de la segunda. A las personas realmente nos pasaron cosas, sin embargo, cuando las contamos, las empaquetamos en versionados, en moldes narrativos que sacamos de esa caja de herramientas que es la cultura. Y esos versionados, y este fue mi mayor aprendizaje, no representan la falsedad. Al contrario, son movidas que la gente realiza para resolver cuestiones de identidad personal y social, especialmente en contextos de cambio social. Los sujetos de mi reflexión vivían un intenso proceso de cambio social. Se transformaba un universo ominoso en el cual, no obstante, habían acomodado todas sus fichas para moverse con seguridad. De importancia, esos códigos empezaban a cambiar cuando ellos tenían más de 45 o 55 años, o sea, después de décadas de haberlos aplicado exitosamente en contextos de interacción social. Era imposible no recordar el hábitus de Pierre Bourdieu. El hábitus expresa una forma de pensamiento, valoración y acción que se adapta a condiciones objetivas. ¿Qué puede suceder cuando las condiciones objetivas cambian? ¿Cambia el hábitus? La respuesta me parece que la respondí en el libro. Cambia el hábitus, pero no al mismo tiempo. El hábitus puede quedar desfasado respecto de la realidad objetiva. Los últimos homosexuales iban a sitios de sociabilidad que realmente empezaban a no funcionar. En consecuencia, sus códigos se quedaban sin objeto ni oportunidad de aplicación. La suma de esos objetos era, en una medida importante, su mundo, su galaxia. El mundo, con todo lo que representa en términos de orientación sensorial, corporal, afectiva, relacional, ese mundo estaba cambiando de un modo acelerado. En estas condiciones, es entendible que el discurso de estas personas haya hecho algo para resituarse en medio de la tendencia civilizatoria. ¿Quién soy y cómo soy? Preguntas difíciles de responder en medio de la crisis. A veces, la situación identitaria de los últimos homosexuales, que rememoraban idealistamente la vieja homosexualidad, me recordaba relatos de trabajadores desocupados que leí en un estudio francés. Relatos que, desde una decadente actualidad, rememoran un pasado de trabajo duro y productivo y una situación de sanidad vincular y armonía familiar que supera a la de la familia Ingalls. En fin, quiero decir que cuando la situación actual amenaza lo que somos, es probable que se active en nuestra psiquis lógicas compensatorias que luego anclan en nuestros discursos públicos bajo la forma de una refundación mítica del pasado. La socióloga húngara Agnes Hankis, en 1981, decía que todos somos expertos en armarnos nuestra propia ontología del yo según el momento de nuestra vida que estemos transitando individual y socialmente. Tiene razón. Por eso, las refundaciones míticas, por más míticas que sean, tienen estatus de dato sociológico y así las traté yo. Todo un aprendizaje para mí. La recepción crítica del libro ha sido mucho más frecuente que la recepción idealista. En escritos académicos, en la prensa gráfica y en el periodismo digital, muchas veces se ha presentado a la gaycidad, una palabrita que se me ocurrió, no recuerdo cómo ni en qué situación. Muchas veces en estos escritos se ha presentado a la gaycidad como sinónimo de comercio gay, de marketing, de consumo, de falsa ciudadanía sexual y además como prototípica de las clases medias, blancas y urbanas. Por supuesto que yo quise significar eso, pero no solamente eso, y mucho menos de una manera taxativa. He leído versiones radicalizadas de esta postura que sinceramente me generan cierta incomodidad. Los capítulos 4 y el 7 de la nueva edición documentan con amplio detalle la movida comercial en la ciudad de Buenos Aires por los tiempos del debate y la aprobación del matrimonio igualitario, pero también documenta con distintas clases de datos que es probable que esa movida comercial gay
tenga más impacto en la mente o en las fantasías de un turista extranjero que en la vida de los gays que viven en Buenos Aires. Por otra parte, me temo que la lectura crítica muchas veces se alimenta de una matriz discursiva a priorísticamente crítica del consumo, algo que intento relativizar en los casos de los grupos sociales originariamente impopulares. Me parece que el consumo de espacios y de objetos por parte de los gays o por parte de cualquier grupo discriminado amerita serios estudios de recepción, es decir, investigaciones que traten de averiguar qué hace la gente con esos objetos o en esos espacios, para qué les sirven en términos identitarios. Esa cláusula analítica abre las puertas a múltiples lecturas que, a mi entender, son las que faltan. Es cierto que puede tramitarse identidad de clase a través del consumo, pero también se pueden tramitar otras identidades que no tienen la nocividad con que se formula esa otra identidad. En este plano estimo que la sociología, no así la antropología, ha quedado más enfocada en los estudios de la producción de bienes y servicios de consumo. Pero por otra parte, no llego a entender por qué tanta crítica al consumo gay y tan poca crítica hacia otros grupos que han creado culturas de pertenencia a través de la misma práctica. Todos los grupos sociales tienen una cultura material. ¿Por qué tanto con el comercio gay, el comercio gay, el comercio gay? Creo que sobrevuela, como sugiere el antropólogo británico Daniel Miller, un sesgo moralista. El consumo tiene desde hace años mala prensa, en parte, obviamente, porque se lo merece, pero también, sugiere Miller, porque antes algunos dijeron que era lo necesario para vivir, lo necesario para estar en el mundo. Lo necesario, concepto impreciso ad eternum, si los hay. Quien critica pasado de rosca el consumo gay estaría diciendo que los gays estamos viviendo por encima de lo necesario, una frase tenebrosa que alienta a que vivamos con lo que hay. Y sabemos que no siempre existieron discos gays, saunas, bares tribales, arneses, pulseras, camisetas body fetish o collar de pinchos, jockstraps o los deliciosos poppers. También la lectura crítica me inquieta porque yo no quise decir esto es la gaysidad en forma taxonómica. Sí, en cambio, quise ofrecer pinceladas comparándola con la vieja homosexualidad, en tanto dos formas específicas, lo sigo sosteniendo, de organizar la desigualdad y la diferencia sexual. Cuando escribí Los últimos homosexuales, estaba plenamente consciente de que se vivía una etapa de cambio social cuyas consecuencias no eran y aún no son precisas en muchos sentidos. Deseo remarcar, sin embargo, una única consecuencia que advierto neta en el día de hoy. Creo que Dora habló de esto, un impresionante descenso del silenciamiento social de las diferencias sexuales. Eso no quiere decir que no haya problemas de interacción sexual, pero no hay silencio. Hablamos sobre sexualidades provistos de buenos conceptos, los mismos que les permiten a muchas personas enfrentar situaciones de discriminación y a los personeros del pensamiento arcaico. El nivel de reactividad popular ante este tipo de injusticias que sigue vigente es novedoso y no creo que sea algo privativo solamente de los grandes centros urbanos, porque entiendo que Internet mata territorio en un sentido que lo podemos conversar cuando publique el próximo libro. La metáfora del vaso medio lleno o medio vacío sirve nuevamente como recurso interpretativo para quienes nos gusta hacer balances, que no es lo mismo que festejar. Bien. La introducción nueva se llama Los muchachos de antes no usaban nada. En la película argentina quiero cerrar con una reflexión sobre el cambio social, que es lo que han transitado las personas que protagonizan este libro. En la película argentina, Los muchachos de antes no usaban gomina, de 1937, Ponce va al encuentro de la rubia Mireya, que interpretaba Mecha Ortiz. La película, clásico de clásicos, los muestra caminando por la Buenos Aires de la primera década del siglo XX. En un momento, Ponce, asombrado, ve venir uno de los primeros automóviles que circulaban por la ciudad que había traído un ricachón de Europa.
y le dice, mirá ese loco, se va a matar, las cosas que inventan estos gringos. Menos mal que nunca se va a poner de moda. A menudo vinculo esta escena con un artículo de Liliana Viola sobre Grindr, apareció en el suplemento Soy en septiembre del 2010. Grindr, una idea imposible, indistinguible de la magia, dice la autora, trayendo a Arthur Clarke. Grindr recién empezaba. Me pregunto, ¿cuántos de los lectores de la nota, me incluyo, habremos pensado como Ponce? Un signo de que la sobrecarga cognitiva que a veces suponen los procesos de cambio social es resuelta de distinta manera por la gente. Por su parte, Roberto, de 77 años, a quien podrán conocer en el capítulo 7, una tarde en el sauna me hizo acordar de la película y de la nota. Roberto es un peluquero jubilado del mundo del espectáculo. Me encanta hablar con él sobre los circuitos B de los años 70 y 80, pero mucho más de cine argentino clásico. Es una persona locuaz y muy generosa. Un día le propuse entrevistarlo fuera del sauna. Le dije si me pasaba su número de celular. No lo imaginaba usuario del WhatsApp, pero sí de la telefonía móvil. Te doy mi teléfono común, me dijo. Anotá, los muchachos de antes no usábamos nada. Este libro se basa en muchas entrevistas en profundidad y conversaciones informales mantenidas a lo largo de los años con un grupo considerable de gays de distintas generaciones y pertenencias sociales. Las entrevistas por lo general las hice en mi casa o en bares, las conversaciones informales las hacía en los saunas, a donde todavía no he regresado después de la pandemia. Debo decir, por lo tanto, que es un libro de coautoría, que es un libro coral, y me gustaría nombrar a Carlos, a Mariano, a José, a Roberto, a Juan José, a Juana, a Julián, a Matías, Cristian, Mateo, Augusto, Joan Sebastián, Joan, Julio, Jorge, César, Joaquín, Esteban, Marcelo, Gustavo, Luis Eduardo, Marcelo E., Raúl, Oscar M., Juan Carlos Pez, Miguel Ángel Antonio, Nano, Juan Manuel, Germán, Albert, Néstor, Lucho, Turca, Faraona, Paco, Carla, Santiago, Santiago R., Ángel, etc. En distintos momentos de la preparación de la presente edición, las siguientes personas me han ofrecido un apoyo desinteresado y estratégico. Jorge Horacio Raíces Montero, Luis Espeche, Carlos Alberto Viteleski, Lucas Aidán, Sergia Tomás, Joan Sebastián Orrego Velázquez y Carlos Hugo Alberto. Dora Barrancos, Sergio Carrara, Mario Pecheni, Lucas Rubinichi y Liliana Viola han escrito bellos textos contextualizadores de esta obra desde perspectivas diversas. Seguro que ustedes, lectoras y lectores, se sumarán a mi agradecimiento por las formas en que lo enriquecieron. Distintos colegas en distintas circunstancias de la vida académica, desde invitaciones a disertaciones y cursos de posgrado a tomar un café, dieron cobijo a muchas de las ideas que planteo aquí. Mercedes Di Virgilio, Mariano Perelman, Graciela Barranco, Laura Tarabella, Manuel Teumer, Esteban Gripaldi, María Gabriela Lugones, Gustavo Blázquez, Juliana Marcús, Natalia Kosakov, Martín Boy. Por último, deseo agradecer a Ediciones UNL y Eudeva, prestigiosas editoriales de la Universidad Pública de la Argentina, a través de las cuales por tercera vez un libro de mi autoría puede ver la luz. Ivana Tosti, Alejandra Cedrán, Julián Balangero y José Díaz y Laura Prati de Ediciones UNL, Luis Quevedo, Gonzalo Álvarez y Delia Galia Cantor por Eudeva. Alejandra Cedrán brindó un apoyo técnico constante para el ensamble armónico de un libro que en realidad son dos, y el diseñador, Julián Balangero, dio una mano más que intensa siguiendo las huellas de los protagonistas de este libro por los mapas de la ciudad. En una calurosa mañana de la ciudad de Santa Fe, en noviembre del 2019, me encontré con Ivana Tosti en la sede de Ediciones UNL. Me había citado para hablar de libros con un hospitalario aire de misterio. Sabía que hablaríamos de proyectos personales e institucionales, algo que se estableció como el código de entrada a casi todas nuestras conversaciones. Sí, somos un tanto monotemáticos. Para mi sorpresa,
me propuso realizar, a casi 10 años después de su aparición, la segunda edición ampliada de Los Últimos Homosexuales. La temperatura subió aún más. Sentí que tenía un parecido con esos artistas populares a quienes los conductores de la televisión les piden que cante algún éxito pretérito ante una platea que no olvida. Onda Violeta Rivas canta otra vez Qué suerte. Y la verdad, Ivana, que de esa escena es una escena que no se olvida. Así que bueno, muchas gracias y muchas gracias por la compañía.